Mis amigos, en esta semana el Banco Central estuvo cumpliendo un aniversario más, el número 75. Hablar de 75 años de una institución, estamos hablando de una madurez que vale la pena reconocer, y sobre todo el Banco Central en estos últimos 20 años que hemos tenido, Susana, ha sido una institución que ha jugado su papel, y sobre todo reconocer a nuestro gobernador, al señor Vardés Albizu, que realmente ha sido un hombre que ha contribuido a que el crecimiento y la estabilidad económica de nuestro país llegue hasta donde ha llegado. Es correcto, Basilio, y son de los grandes aciertos de este gobierno, de nuestro presidente, el señor Luis Abinader Corona, el ratificar al señor Albizu en la posición como, ¿verdad?, como rector, ¿verdad?, de esta institución tan sólida. Así que nosotros desde acá, desde Portafolio Económico, aprovechamos para celebrar con las autoridades del Banco Central también. Enhorabuena. Así es, así es. Y a propósito, estuvimos haciéndonos eco de unas declaraciones que daba el gobernador en la, diríamos, en la cobertura de este aniversario, y era que anunciaba el crecimiento hasta el mes de septiembre de la economía en unos 5.4, y que prevé entonces que cerrará el año por encima de un 5%, y esto es una buena noticia porque estamos, diríamos, mostrándole al mundo y a los inversionistas, tanto locales como extranjeros, que en nuestro país se puede apostar, en nuestra economía se puede confiar, una economía bastante estable a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo como efecto ¿verdad?, de la pandemia primero, y segundo, con todos estos eventos internacionales que se están dando. Entonces, diríamos que ya llegar a octubre con unos números de este tipo, pues entonces eso nos coloca en una muy buena posición para las mediciones que tendrán que hacer los organismos multilaterales con respecto a la fortaleza de nuestra economía, y lo que habría que ver, Susana, cómo nosotros entonces estaríamos enfrentando un 2023 con un escenario totalmente diferente al 22, desde el punto de vista de lo que son los retos locales. No vemos en el corto plazo, diríamos, que el reto internacional diríamos, tenga solución, porque no vemos todavía cartas sobre la mesa con la situación de Rusia. No vemos visiblemente, ¿no?, soluciones, y se prevé entonces que vamos a seguir por lo menos durante el primer trimestre del 2023 batallando con los efectos de esta guerra que están sosteniendo estos dos países. Sin embargo, de manera local, pudiéramos tener entonces algunas perturbaciones que sí pueden impactar lo que son los presupuestos económicos de nosotros, del común. Y es que fíjate que ya vimos que concluye el proceso que había programado el Partido de la Liberación Dominicana con la escogencia de su precandidato a través de su consulta abierta, y esto ya, ¿verdad?, ya culmina. Sale ganancioso Abel Martínez, y a partir de enero entonces se prevé que la maquinaria del PLD pues entonces ya se reorganiza alrededor de su candidato, y entonces sí estaría haciendo oposición.
y esto entonces, diríamos, esto se suma a todos estos problemas que está sosteniendo el gobierno. Por ejemplo, en esta semana vimos al presidente participar en una actividad donde anunciaba, por ejemplo, algunas medidas. Por ejemplo, hay una situación con los productores de pollo. ¿Verdad? En la época, por ejemplo, el pollo, con las fiestas que se avecinan, ¿verdad? La época que nos viene, que es fin de año, Navidad, el pollo se convierte en el artículo de consumo preferido, ¿verdad? Siempre se han incrementado los precios y todo lo demás, escasez. Entonces, y este es un sector, ¿verdad, Basilio?, que siempre ha sufrido precariedades. Siempre este sector ha tenido que el gobierno salir a su rescate, al igual que los productores de cerdo y ese tipo de cosas. Es como que se repiten los eventos tras eventos, es como que no se planifica y como que los controles uno ve que son débiles en ese sentido. Mira, de hecho el gobierno anunciaba un apoyo de unos 50 millones de pesos, porque hay una sobreproducción de pollo y como tú planteas, son cosas como que parecieran sorpresa, porque se supone que todo esto debe estar bajo un ciclo de planificación para que se produzca exactamente el equilibrio, ¿no? de que pueda suplir el mercado sin que haya una oferta mayor que la demanda, que es lo que entonces deprime los precios y genera entonces una serie de distorsiones. Y como bien tú planteas, se supone que próximo a diciembre no debería de producirse, diríamos, esta distorsión, y ahí el gobierno entonces está interviniendo para, ¿verdad? Para generar equilibrio con respecto a esta distorsión que hay en el mercado de los pollos. Y estamos hablando que esto fíjate que toda esta ruta, desde el punto de vista político, que se iniciará a partir del próximo año, pues entonces irá encontrando todos estos problemitas que el gobierno pues tiene que enfrentar, y esto entonces se le va a complicar, porque diríamos que hasta ahora el gobierno ha sido beneficiado por la benevolencia de la oposición. O sea, ha sido, y de hecho la misma población ha llevado un ritmo muy conservador. Ha sido paciente. Lo que habría que ver es si esto se va a mantener ¿verdad? Ya en el próximo año, porque la verdad es que si el presidente Luis Abinader, como se prevé, tiene aspiraciones de optar por un segundo mandato, pues entonces el tiempo parece que se acorta. O sea, porque estamos hablando que solamente a partir de enero le quedarían, ¿cuánto? Unos 16 meses o 14 meses para hacer... para cumplir con todas las promesas que ha hecho, sí, también. Y para lograr un cambio en la población de satisfacción. O sea, porque realmente habría que ver hasta qué punto o hasta qué mes, hablando en tiempo, es un mes todavía posible de revertir satisfacción o insatisfacción, porque por ejemplo estamos hablando, Susana, que tú tienes unas poblaciones que últimamente, hablando de la intención del voto, que antes se dependía mucho de esos sectores muy abajo, y era lo que quitaban y ponían gobierno. Sin embargo, si vemos lo que ha pasado... Son otros sectores los que han intervenido, que todos conocemos. Exacto. Entonces, y esos actores sí identifican
cuando las acciones son para modificar la intención. O sea, ese sector sí está claro cuando tú haces una acción para querer cambiar eso. Entonces, hay que ver cómo va a comportarse diríamos, la acción de la gestión gubernamental en el próximo año, y eso entonces sumándole que el próximo año, según lo que se ha dicho, lo que los expertos están anunciando, pues será un año donde no habrá crecimiento económico. Entonces, y sumándole a todo esto, y hay otros elementos también ahí, Susana, y es que si tú te fijas, el gobierno ha estado apoyándose mucho en la asignación de la ayuda social. Entonces, si tienes un año que no crece, no produces, para que nuestros televidentes entiendan que no recibe insumos o que bajan tus entradas, el tema de las ayudas sociales evidentemente pues va a decaer un poquito, y eso no es muy gustoso para el pueblo, ¿verdad? No es bien recibido este tipo de decisiones que se tendrán que tomar por el bien de todos. Así es, y sumándole entonces también a eso la misma insatisfacción que hay en los miembros del Partido Revolucionario Moderno, de mucha gente que todavía no ha logrado insertarse. O sea, hay muchos retos que el presidente Abinader tiene por delante para lograr un posicionamiento desde el punto de vista electoral. Fíjate que a nivel de la medición de Basilio, y de una posible reelección. O sea, ante una posible reelección, si los puntos que tú indicas no están en un nivel de satisfacción óptimo, pues entonces el partido se verá ¿verdad?, en una posición no muy deseable. ¿Sabes que hay un elemento que quizá no le favorece al PRM? Y es que es la alineación hacia las expectativas de que el candidato es el presidente. O sea, si la estrategia fuera más interesante, si desde el punto de vista de la intención del voto, si salen unos cuantos candidatos a movilizar el partido y a crear esas expectativas, y aunque al final estos candidatos pues decidan apoyar, ¿verdad?, a quien tiene la mayor posibilidad. Sin embargo, si vemos como que todo el mundo está resguardado, como predefiniendo que el candidato es el presidente, a excepción, por ejemplo, del amigo Guido Gómez Mazara, que él dice que va a aspirar, y de don Ramón Alburquerque, que está por ahí atrincherado y que pareciera también que tiene aspiraciones. Pero fíjate que ellos se ven contrarios. O sea, no están haciendo una gestión alineada o una aspiración alineada de conciliación, sino más están adversando, que de hecho diríamos los opositores del gobierno se ven más ellos que de afuera. Se ve más de adentro que de afuera. Correcto. Entonces, y todo esto pues va a tener un impacto en la economía, porque todo esto se traduce en una mejoría en la economía, porque todo esto impacta. El hecho de que el presidente tenga situaciones que tenga que estar interviniendo, más administrarse con presupuestos, diríamos, cada vez más precarios, tener que estar siempre interviniendo sectores, interviniendo áreas, y sumándole a esto, Susana, el programa de mejora que el gobierno tiene como parte de su política. Por ejemplo, fíjate el programa de construcción. Estamos hablando de este proyecto macro con la línea del metro de Santo Domingo, el ferrocarril en Santiago. O sea, hay muchos temas. La línea del metro acá, que esa es prácticamente un hecho, acá que une los Alcarrizos con el 9,
de esa pudiéramos ya incluso no incluir en este análisis, porque esta es un hecho. Entiendo que eso le faltan algunos, entiendo que para febrero se va a estar oficialmente inaugurando. Así es, entonces son de los temas, de hecho el proyecto de Santiago pues también es un proyecto que está previsto para entregarse en el mismo 2023. O sea, el gobierno tiene grandes retos que tienes que, ¿verdad?, seguir atacándolo y esperando que el año próximo, a pesar de los presagios, pues no sea tan, diríamos, tan castigador. De hecho, yo escuchaba en estos días al doctor Julio Jacín hablando de eso, de que él decía que lo ideal es aferrarse a una idea diríamos, del próximo año, no verlo tan dramático como se ha anunciado. Y tiene sentido porque él decía de prepararnos mejor para ver entonces cómo enfrentar aquello que se anuncia. Y yo creo, por ejemplo, dentro de esa preparación, el gobierno tiene que seguir atacando y apoyando, por ejemplo, los sectores agrícolas, tiene que seguir sembrando el campo. El turismo. Y el turismo, porque son las garantías, porque ya de hecho sabemos que está en estos proyectos de alianza público-privado, ha estado caminando bien en esa ruta. Ahora, los campesinos donde hay los que tienen mayores dependencia de la ayuda del gobierno, o sea, debe de seguir regalándole el abono, debe seguir regalándole la planta. Hay unos proyectos que existían antes, que eran la conformación de brigadas para trabajar la tierra de esos agricultores con una brigada gratuita para ellos. O sea, el gobierno debe de mirar estos modelos porque funcionan, son modelos que llegan realmente a solucionar un gran problema. Estamos hablando, Susana, que en cualquier campo el día de un trabajador mínimamente son 400 pesos. Entonces, el hecho de que tú tengas que buscar 10, 15 hombres para trabajar la tierra por día, no todo hombre del campo tiene un presupuesto para eso, por eso se pierden cultivos, porque no es tan fácil y el gobierno debe de rescatar este modelo de que existan varias brigadas en cada uno de estos municipios, de estos distritos municipales, para que estén al servicio de los programas. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que se retomó el programa de otorgarle el abono, de otorgarle la planta. De hecho, hacerle el llamado al gobierno de que miren y revisen las plantas que están otorgando. Por ejemplo, en el caso del café son plantitas que no resisten temperatura, o sea, deben de procurar de hacer mejores negocios con los viveros para que sean plantas resistentes, que no pierdan, que no se pierda el abono que se invierte, que no se pierdan los días de trabajo que esa gente invierte en sembrar y tratar de desarrollar esa planta, porque son plantitas de muy poco tiempo. Entonces, son de las cosas, Susana, que al final van a retornar en beneficio, porque ya esta gente, por ejemplo, fíjate, en el caso del aguacate, fácilmente cualquier agricultor con 20, 50 matas de aguacate, pues en un año puede hacer 300, 200 mil pesos sin problema. Entonces, y esto es una gran ayuda y yo creo que son de las cosas positivas que hay que ponderar. Y otro elemento, Basilio, adicional a todo lo que mencionaste, y es que el gobierno tiene que ir verdaderamente en ayuda del productor y retomar esos programas con Inespre, Basilio, donde se le compra directamente al productor,
es una manera de que el pueblo sienta, pueda comprar, adquirir los productos a menor costo, Basilio. Entonces, es ayuda, es dar y dar. Tú ayudas al productor, ¿verdad? Puedes optimizar la inversión que estás haciendo, ¿verdad? Cuando le ayudas, le compras, y el pueblo finalmente será el beneficiado que va a adquirir estos productos a menor costo. Sí, y yo creo, ahora que tú mencionas, Susana, el papel de INESPRE, mira, la verdad es que hay instituciones que como que se van quedando... Que pierden el norte. Pierden el norte. Pierden el norte. Que tú no te queda tan claro, Basilio, cuál es el rol, cuál es el papel verdaderamente de este tipo de instituciones. Sí. Como que en un momento tú la sientes y después pasa un mes, tú la sientes, 2 meses, y después el resto del año es como que no existe. Sí, es que el papel es ese el que tú decías. O sea, el papel es ese, o sea, es que es tan sencillo. Y fíjate inclusive en un momento, porque uno puede entender, o sea, uno puede entender que hay papeles que tienen que ir evolucionando. Por ejemplo, tú recuerdas que INESPRE decidió poner, recuerda que primero INESPRE andaba rodando. Y después los puntos fijos. Ese por los puntos fijos. Fíjate que los puntos fijos resolvieron, diríamos, porque fue un modelo que perduró hasta que estos negocios de expansión no entraron. O sea, cuando estos negocios de expansión, cuando estos supermercados y negocios cadenas, comenzaron a colocarse muy cerca del barrio, pues entonces estos grandes moles, que lo tenemos diseminado en diferentes puntos del país, pues entonces que ya... tú tienes que pagar el parqueo y el aire que consume. Sí, eso está en el pero costo como del modelo producto. de negocio, o sea, ya para el Estado no hacía sentido tener un puesto de INESPRE, porque ya entonces estaba compitiendo con aquellos otros Con modelos un de negocio que se desarrollaban. Un empresario. Porque son tendencias, o sea, son tendencias. Entonces, son de las cosas, o sea, porque eso obedece. Ahora, el rol de entonces intermediar, como bien tú planteas, ese no debe de perderlo, porque entonces, fíjate que la cadena no va al campo. INESPRE sí puede ir al campo y establecer su política, pero eso lo vamos a analizar muy detalladamente en otro programa. Así que nos vamos arriba y regresamos con nuestro productor.